Muy bien, hermanos. Nuevamente, gracias por haber venido en este día. Le decía yo al pastor que, oye, me había entrado un sueño por el clima, pero siempre me pasa, ¿eh? En el trabajo a veces cuando cambia el clima, así como que el cuerpo se me corta un poco. Y yo sé que el día también está muy sabroso para estar en la casa o estar en la playita. Pero damos gloria a Dios, hermanos, porque hemos podido venir y tener este tiempo. Es una sola vez a la semana, ya no, sin incluir los estudios, ¿no? Que hacemos los martes. Entonces, es de bendición para nosotros estar congregados aquí, escuchar la palabra un poco y meditar, irnos para nuestros hogares y meditar acerca de ella y cantar también algunos cánticos al Señor, ¿cierto? Muy bien. Vamos a iniciar, hermanos, el estudio en esta tarde. Nosotros hemos estado, de hecho, estamos casi terminando, nos faltan alrededor de 7 capítulos y medio por ahí. ¿Llevamos cuánto estudiando el Evangelio de Mateo? Un año, ¿verdad? Hermano. De hecho, esta es mi primera vez que yo enseño junto con el pastor un evangelio así de manera sistemática, de manera sistemática. Y la verdad que ha sido para nosotros un desafío enorme porque hemos venido mirando muchas cosas a través del evangelio, cosas muy interesantes. Y como todos sabrán, hermanos, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 21, vamos a estar dando lectura a los versos del 23 al 32, y el título de este sermón es Dos respuestas ante el Evangelio. Mateo capítulo 21, versículos del 23 al 32, y el título es Dos respuestas ante el Evangelio. Es muy interesante, hermanos, que nosotros tengamos esto en mente porque precisamente hoy en día esto es lo que se puede ver en la sociedad. La sociedad siempre se ha dividido en dos, ¿no? Aquellos que dan una respuesta positiva, aquellos que dan una respuesta negativa. Si bien hay algunos que están como los neutros, ¿no? Los que están en el medio, pero más que nada la sociedad siempre se va a dividir entre dos. O estás en un lado o estás en otro. Y en el día de hoy o en esta tarde vamos a estar mirando algo que sucedió exactamente cuando el Señor Jesús confronta a los sumos sacerdotes, escribas o fariseos, a la élite religiosa de ese tiempo. Uno de los problemas más grandes que nosotros hemos podido mirar es que el Señor Jesús, hermanos, se enfrentó con los judíos y nosotros también sabemos que la gran mayoría de ellos, de hecho que hasta el día de hoy, la gran mayoría de ellos se mantienen en incredulidad, ¿cierto? Sabemos de que el Señor ha ido obrando conforme ha pasado el tiempo en los corazones, sabemos que Dios tiene un remanente y al igual que con los gentiles, nosotros los gentiles, pero en el tiempo del Señor Jesús nosotros vemos de que había demasiada incredulidad y más cuando Él se apareció de manera física ante la nación, ante Israel. Entonces, al analizar, hermanos, Mateo 21, nosotros vamos a ver ese mismo conflicto que nosotros podemos ver hoy en día, lo vamos a ver ahí. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra una profunda incredulidad que había en aquel tiempo dentro de los líderes religiosos hacia la autoridad de Cristo y su palabra. Es decir, la incredulidad era tan grande que había una oposición a la autoridad del Señor Jesús y a su palabra. De manera, hermanos, que este principio nosotros podemos ver y entender que se aplica hoy en día, no solamente a aquellos en aquella época, aquellas personas, sino que también a nuestros días. ¿Cuántas personas no se oponen al Evangelio? ¿Cuántas personas no hacen un alto a la autoridad o a la palabra del Señor Jesús? Basta con mirar las noticias y ver cuántos cristianos han sido perseguidos alrededor del mundo y aún lo siguen haciendo. Y tal vez usted dirá, bueno, y nosotros aquí en realidad tenemos la libertad de venir a la iglesia y congregarnos. Y sí es cierto, pero también nosotros sabemos de que somos perseguidos aquí, incluso por medio de la política, las escuelas, las ideologías, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo no solamente en nuestra época, hermanos, sino en la época del Señor Jesús, esta misma pared filosófica, por así decirlo, o el mismo pecado del orgullo del hombre se ha manifestado. Y eso es lo que vamos a estar mirando en Mateo capítulo 21, cómo ese orgullo es parte del rechazar esa respuesta del Evangelio. Esa respuesta del Evangelio. Así que vamos a darle lectura, hermanos. Vamos a iniciar ahí en el verso 23. Mateo 21, dice así la palabra del Señor. Mateo 21, versos del 23 al 32. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a hacer una corta oración, hermanos, antes de continuar con el estudio. Va a estar muy interesante, muy interesante. Padre, te damos gracias, gracias nuevamente por darnos la fuerza, Señor, para poder venir. Gracias por darnos la posibilidad, Señor, de tener un lugar donde reunirnos para enseñar tu palabra, adorarte por medio de los cánticos, Señor. A pesar de todos los problemas y las dificultades que hemos podido atravesar durante la semana, aún así te damos las gracias y reconocemos, Señor, que tú estás por encima de todo y que todo está por debajo de ti, que tú tienes el control sobre todas las cosas, ya sean buenas, ya sean malas. Porque nosotros sabemos, Señor, por medio de tu palabra, de que para los que te aman todas las cosas ayudan a bien. Oramos para que este tiempo, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga hablando en nuestro corazón y ilumínanos. Sabemos que la revelación ya está dispuesta, Señor, pero necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos ilumine aquellas verdades que necesitamos desentrañar en tu Escritura, en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Si nosotros empezamos a darle inicio al estudio, si usted se fija, ahí si me sigue con la vista, en el verso 23 nosotros podemos ver que el choque, hermanos, ocurre en el templo. Habíamos visto las semanas pasadas cómo Jesús había llegado al templo, se habían cumplido las profecías, él había entrado porque habían convertido la casa de oración en negocio ilícito, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, esto es crucial. ¿Por qué? Porque en el templo, hermanos, se representaba, por así decirlo, el corazón del poder político y económico y religioso de la nación. Básicamente, el templo de Jerusalén era como el punto de control de toda la nación. Ahí se hacían los sacrificios, ahí se hacía todo lo que tenía que ver con las ceremonias, se reunían los judíos para aprender también de la palabra, obviamente tenían las sinagogas, que eran lugares como las iglesias locales, pero en el templo ellos se reunían. Y fíjense qué interesante que el Señor Jesús, hermanos, allí hablando él con tanta autoridad y habiendo limpiado el templo después de haber expulsado a estas personas, la misma escritura nos dice de que el Señor Jesús estaba al siguiente día enseñando en el templo. No había ido a una sinagoga, sino que había ir enseñado ¿en dónde? En el templo. Ahora bien, nosotros vemos de que estas personas vienen preocupados, ¿no? Y le dicen, hey, ¿tú con qué autoridad haces esas cosas? La pregunta aquí que nos puede surgir es, ¿por qué tanta preocupación de parte de ellos? ¿Por qué ellos se sentían hostigados al ver la presencia de Jesús y al ver las enseñanzas que él hacía? Es como, imagínense, una persona que ve que tiene autoridad, que habla las cosas correctamente, cuando enseña una doctrina correcta, y usted se queda asombrado. Por ahí a veces hasta las personas pueden llegar a sentir envidia, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso sucede. Entonces, claro, ellos venían, se sentían la élite poderosa ahí de toda la nación, y claro, los sacerdotes, sumos sacerdotes, los escribas, ellos venían y decían, como un pescador, un carpintero, con todos estos seguidores que son pescadores, ¿cómo estas personas que no tienen estudio, cómo ellos van a poder atraer tanta multitud y van a enseñar de esa manera? Entonces, claro, la preocupación de parte de ellos era profunda, pero estaba equivocada. Estaba equivocada. ¿Acaso ellos temían de Jesús? Es decir, ellos pensaron que por haber sido personas
de haber cruzado un seminario teológico y tener todo ese conocimiento y todos los diplomas y ver a este simple joven enseñando con autoridad y con poder y una sana y pura doctrina, ¿acaso ellos no sentían ese temor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es interesante, hermanos, porque para los escribas y los fariseos la autoridad venía de quien se había enseñado. Es decir, en ese tiempo los fariseos decían, oh, fulano de tal dijo eso y eso es lo que nosotros vamos a enseñar. Eso es lo que se llama la tradición oral. Pero claro, el Señor Jesús vino y él rompió con todo ese estigma. El Señor Jesús dijo, habéis oído que está escrito en la ley de Moisés, pero luego el Señor Jesús dice, mas yo os digo. Entonces, claro, cuando escuchan a una persona, a los fariseos en el templo, enseñando así, dicen, oye, pero ¿qué autoridad tiene este como para que pueda venir a decir eso? Cuando nosotros decimos, Pepito Pérez dijo tal cosa y nosotros vamos a pasar esa tradición oral, esa enseñanza. Entonces, claro, los líderes religiosos veían a Jesús con de esa manera, ¿no? Se interponía en sus enseñanzas. También nosotros podemos ver la diferencia de que los líderes religiosos, hermanos, ellos miraban con desprecio a las personas comunes, a los pescadores, a las rameras, etcétera. Pero el Señor Jesús nosotros vemos de que no es así. El Señor Jesús, nosotros vemos de que Él se juntaba con ¿qué? Precisamente con aquellas personas que la élite religiosa rechazaba en su tiempo. Entonces, claro, eso también era otro problema para ellos, porque de esa manera Jesús no solamente enseñaba con autoridad, sino que también atraía más personas que ellos. Entonces, ya por ahí ellos estaban diciendo, no, espera, es que tenemos que parar a esta persona, es un peligro para nosotros. Y a eso, hermanos, también agréguele que el Señor Jesús le decía, los confrontaba a ellos directamente. No todas las personas tenían, ¿cómo se puede decir?, la osadía de enfrentar a aquellos que se encargaban de enseñar supuestamente la palabra de Dios de manera correcta. Entonces, pues nosotros podemos ver estas tres características, ¿no? Los fariseos, ellos sentían esta oposición de parte de Jesús porque Jesús enseñaba con autoridad. Es decir, Jesús cruzaba el lineamiento de las enseñanzas que ellos mismos habían enseñado por tradición. Jesús se juntaba con aquellas personas que eran rechazados por ellos. Y también el Señor Jesús, hermanos, era una oposición. Ellos en muchas ocasiones se enfrentaron con él. Así que nosotros podemos recordar, hermanos, que este enfrentamiento no solamente se da ahí. Si ustedes hacen memoria, ya esto venía desde posiblemente hace 2 décadas atrás. Nosotros podemos ver, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, de que el Señor Jesús, ¿qué sucedió? Efectivamente, sucedió lo mismo. La diferencia es que él allá era un niño y aquí ya era un adulto. Mira lo que dice el texto. En Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 47. Mira esto qué interesante. ¿Cómo se repite lo mismo, pero casi 2 décadas después? Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, y presta atención aquí, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Literalmente lo que tenemos aquí, hermanos, es un paralelismo de cuando Jesús fue un niño a cuando él ahora es un adolescente. La misma escena, mismo suceso, mismas personas, los que enseñaron allá, obviamente aquí son diferentes, pero los que habían enseñado allá en el templo, ahora también se enfrentan en otra generación aquí con Jesús. Entonces podemos ver, hermanos, que los principales sacerdotes y los escribas, hermanos, ellos se oponían siempre. No importa si Jesús había sido un niño o incluso si él era un adulto. Siempre se opusieron no solamente a la persona de Cristo, sino ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día no hacen eso, hermanos? Hay muchas personas. No importa de dónde sean, las personas siempre se viven oponiendo a la palabra de Dios. No importa
si seas tú un abogado que sepas teología, no importa si eres una persona que no eres reconocida y tienes un gran conocimiento teológico, todo el tiempo las personas se están oponiendo a la palabra de Dios. Ahora la pregunta aquí que a nosotros nos toca es, bueno, pero ¿y por qué entonces las personas no quieren venir a la iglesia? ¿O por qué ahora es difícil de compartir el evangelio? Bueno, hay muchas cuestiones, hermanos. Hay muchas cuestiones. Nosotros podemos ver aquí que podría ser la religiosidad, la comodidad de estar en la casa. Pues ahora en el tiempo de Jesús era más difícil porque a la gente, en el tiempo de Jesús era más fácil, en el tiempo de nosotros es más difícil, porque en el tiempo del Señor Jesús las personas estaban obligadas a ir a congregarse porque no tenían ¿qué? El internet. No tenían el Facebook, no tenían el YouTube. Y sí, nosotros reconocemos que todo esto es beneficio porque si bien podemos alcanzar a personas que tal vez no son de aquí a esta ciudad, pero podemos alcanzar personas en otros lugares, pero al mismo tiempo también es un riesgo. ¿Por qué? Porque crea en las personas comodidad, hermano. Comodidad. Entonces, eso puede ser uno de los factores que hacen que la persona se oponga a la palabra de Dios, a escuchar el mensaje, la comodidad. Pero pueden haber otros, ¿eh? El desinterés, la mala experiencia dentro de una congregación o con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, en el contexto del que el Señor Jesús nos está hablando, aquí en Mateo, estamos hablando de ese sistema religioso. Porque incluso la religiosidad, hermanos, dentro de la iglesia, la religiosidad puede acabar con toda una congregación. Causa división, puede causar muchos problemas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. En el verso 24, hermanos, nosotros podemos ver ahí que el Señor Jesús también les responde. Cuando ellos vienen y le preguntan, nosotros podemos ver que en el verso 24 el Señor Jesús les responde con una pregunta comprometedora, asegurándoles que si le contestaban, Él también le iba a decir la respuesta que ellos querían. ¿Pero qué sucedió aquí? Bueno, aquí hay algo muy interesante. Aquí es evidente, hermanos, que el Señor Jesús, siendo Dios, conocía perfectamente la intención del corazón de ellos. ¿Por qué ustedes creen de que ellos vinieron? El Señor Jesús no lo conocía. Hemos visto de hace capítulos atrás cómo ellos siempre venían tentando al Señor Jesús, probando al Señor Jesús. Y aquí no es la excepción. Aquí nosotros sabemos que Jesús, siendo Dios, Él conocía la intención de ellos, el corazón. Además de que Él también reconocía que por medio de ellos Él iba a ser crucificado. Él iba a ser crucificado. Así que es evidente, hermanos, que el Señor Jesús, siendo Dios, conocía perfectamente sus verdaderas intenciones. Él básicamente puso a los principales sacerdotes, escribas y ancianos en un dilema, hermanos, tan difícil que les resultó imposible evadir la pregunta que el Señor Jesús les hizo. Y esto es interesante porque en el verso 25 y 26, cuando Jesús les pregunta por Juan el Bautista, ellos le preguntan, ellos no preguntan en sí qué es lo verdadero. Ellos empiezan a formular preguntas, ellos empiezan a decir, ¿qué podemos hacer nosotros para poder evadir lo que Jesús nos está diciendo? Ellos no le dicen a Jesús qué es lo verdadero. Bueno, ciertamente lo que hizo Juan el Bautista fue verdad, vino de parte de Dios. Ellos estaban pensando en eso, hermanos. Sino que ellos estaban calculando lo que ellos iban a decir. Ellos básicamente estaban diciendo, ¿qué nos conviene responder? ¿Qué nos conviene? Porque si decimos una cosa, nos metemos en problemas. Si decimos otra cosa, también nos metemos en problemas. Entonces, ¿qué nos conviene responder a nosotros? Y ahí, hermanos, es donde entra el orgullo espiritual. Muchas veces nosotros no reconocemos, cuando tenemos la verdad enfrente, no reconocemos el error. Sabemos que estamos mal, pero nos cuesta admitir que estamos mal. Estas personas aquí, cuando el Señor Jesús le hace la pregunta, ellos sabían que ellos estaban mal con lo que ellos iban a responder. Tenían la posibilidad de responder algo bueno, lo correcto, pero no lo hicieron. Sabiendo y conociendo ellos la verdad, decidieron seguir guiándose por la mentira, hermanos. Y muchas veces nos sucede así a nosotros también. A veces nosotros reconocemos que estamos mal, pero nos quedamos ahí. Se nos muestra lo bueno que debemos hacer, cuáles son aquellas cosas que debemos hacer para redimir nuestro error y no lo hacemos. Y no lo hacemos, hermanos. El orgullo espiritual, hermanos, es exactamente, les voy a poner un ejemplo, el orgullo espiritual es exactamente como un paciente terminal, fíjense,
como un paciente tiene una enfermedad terminal y este paciente prefiere morir antes que admitir que necesita ayuda. Eso es básicamente el orgullo. Estas personas sabían, hermanos, de que ellos estaban mal. Y ellos tenían una oportunidad para responder algo bien y hacer las cosas bien. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Es como, ellos eran como aquella persona que después de recibir el diagnóstico decide literalmente rechazar voluntariamente la medicina y no permite que el cirujano le haga la operación, hermano. Una persona orgullosa es ese tipo de persona. Cabe aquí a destacar y a recalcar que si de algo pecó Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿de qué fue? Del orgullo. El orgullo, hermanos, es el pecado más malo y perverso que puede haber en el corazón. Por el orgullo muchas personas se van a ir al infierno. Por el orgullo Satanás perdió su estatus en el cielo. Por el orgullo nosotros no podemos pedir perdón. Por el orgullo nosotros nos mantenemos en conflicto con otras personas. Por el orgullo ocurren muchísimas cosas. Y eso simplemente sucede, ¿por qué? Porque el orgullo no te permite abrazar la verdad. Ellos aquí tenían la posibilidad. El Señor Jesús no les dijo, no, ellos sabían. Ellos estaban maquinando qué tipo de respuesta iban a dar. Ellos sabían cuál era la verdad porque, hermanos, en el mismo verso 25 y 26, cuando el Señor Jesús le pregunta por Juan el Bautista, ellos no se preguntan, ¿qué es lo verdadero? No, hermanos. Ellos más bien quisieron evadir la pregunta de Jesús y la pregunta de Jesús fue comprometedora. Porque ellos mismos sabían la respuesta. Sabían la respuesta y muchas veces nosotros sabemos la respuesta de las cosas, pero evadimos la verdad porque la verdad necesita responsabilidad. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras propias acciones, hermanos, nosotros vamos a tener que abrazar dos posturas. Aquí no hay nada de que si eres tibio, si eres... Sí, claro, eso es en otro contexto, como dice Apocalipsis, eso ya es otra cosa. Pero delante de Dios solamente hay dos caminos. O el que le erra o el que le atina, como dicen por ahí. Tienes la posibilidad de decir la verdad o tienes la posibilidad de mentir. En el verso 26, si ustedes prestan atención, hermanos, nosotros podemos ver que ellos siguieron armando esta respuesta maliciosa para ver cómo hacían que el Señor Jesús hablara. En el verso 27 podemos notar algo muy interesante porque ellos, hermanos, rompieron un principio básico de honestidad que el mismo Señor Jesús había mandado. ¿Cuál fue ese principio básico? Que tú sí seas sí y que tú no sea ¿qué? No. Y que tú no sea no. Esto es revelador porque es interesante, en el ámbito musulmán o en la religión musulmana hay una creencia o un dogma, por así decirlo, que supuestamente para muchos estudiosos está implícito en el Corán, que se llama taquilla. La taquilla, se lo voy a definir como lo tengo aquí porque me gusta más como lo escribí. La taquilla, hermanos, es un concepto islámico, fíjense, que se traduce como disimulo, autoprotección o prudencia, que consiste en ocultar o fingir una creencia o práctica religiosa cuando existe un peligro real y pone la vida propia de otros musulmanes en riesgo. Si bien aquí nosotros estamos hablando de musulmán, básicamente el principio en este texto es el mismo. ¿Por qué? Ellos no querían exponerse. Para ellos pensaban que iban a estar en peligro si exponían verdaderamente lo que ellos creían. Porque ellos mismos lo dicen. ¿No? Si decimos que sí, el pueblo nos va a caer a pedrada. Pero si decimos que no, pues le vamos a dar la razón a él. Entonces, básicamente, hermanos, como dicen por ahí, es el mismo gato pero revolcado. Es el mismo principio práctico. Estás echando una mentira pensando de que tu estatus tú lo puedes salvar. En este caso, el estatus religioso de ellos. Las mentiras, hermanos, las mentiras podrían ser blancas, podrían ser piadosas, pero delante de ellos no hay mentiras a media, hermanos. No, delante de ellos no dirá falso testimonio. Aquí no es que si una mentira a media, no, es que tú sí seas así, que tú no seas no.
que tu no sea no. Es cierto que no siempre, fíjense cuál es la diferencia, es cierto que no siempre, hermanos, estamos obligados a decir todo lo que sabemos. No estamos obligados a hacerlo. A veces callar, hermanos, es un acto de prudencia. El Señor Jesús, ¿cuántas veces Él no callaba delante de las personas? No tenía la obligación de decir la verdad. Entonces, callar a veces es un acto de prudencia. No estamos obligados a hacerlo. Pero, aquí es donde viene el pero, ¿eh? Pero cuando fabricamos una mentira disfrazada de verdad, estamos, hermanos, pisoteando el mandato directo de Jesús de que tú sí seas sí y que tú no sea no. Y que tú no sea no. Y nuestro no puede ser involucrado con la verdad, porque básicamente estamos cogiendo un papel arrugado, estamos metiendo la verdad en el centro y luego le estamos, ¿cómo se dice?, cubriendo con ese papel arrugado. No, si a veces usted la verdad lo va a comprometer, es mejor que no diga todas las cosas. No digas nada. Pero tratemos, hermanos, de que nuestros principios y nuestros pensamientos no sean comprometidos porque nosotros vayamos a decir una mentira. Tenemos que decir siempre la verdad, o si no, ¿para qué el Señor nos dijo a nosotros que tú sí seas sí, que tú no seas no? Es obvio de que vamos a cometer errores, pero la idea es de que nosotros no nos quedemos en la posición de estos sacerdotes, de estos escribas y de la élite religiosa. No, como principio dentro de la iglesia, en nuestras vidas prácticas, hermanos, debemos ser los más correctos posibles. Y muchas veces cuando nos enfrentamos con una situación, a veces no le queremos decir a las personas, hey, mira, no lo puedo hacer porque no quiero quedar mal con él. Pero adivinen qué, al final del día, nuestras aparentes mentirillas, al final nos van a traer consecuencias. Tarde o temprano van a traer consecuencias, hermanos. Entonces, claro, regresando al contexto, es obvio de que los religiosos en el templo, hermanos, ellos no habían hecho eso. Ellos no habían utilizado el principio del Señor Jesús de que tú sí seas sí, que tú no seas no. No, ellos dijeron, no sabemos. No sabemos. Eso no era ignorancia, hermanos, era más bien una mentira de parte de ellos calculada para proteger su posición y su estatus social. Por esta razón, la verdad medias sigue siendo, hermanos, una mentira completa ante los ojos de Dios. Es una mentira. De hecho, fíjese si esa mentira trajo consecuencias que por la posición que ellos adoptaron en ese momento, al final el Señor Jesús fue crucificado. Porque le hicieron querer el pueblo. Obviamente todo eso estaba en el propósito de Dios, pero por esa mentirilla, no solamente por esa, por muchas más, al final ellos llevaron a cabo el plan que ellos tenían pensado. Al final terminaron crucificando al Señor y esa fue la consecuencia de esa mentira que ellos planearon, hermano. Así que por un lado no podían decir de que el bautismo era del cielo porque el Señor Jesús les reclamaría de inmediato su incredulidad y quedarían en ridículo delante de todos. Pero por otro lado, hermanos, tampoco podían decir que era de los hombres porque el pueblo entero tenía a Juan por verdadero profeta. De hecho, Juan es aquel mensajero del que se anuncia en el Antiguo Testamento que prepararía el camino del Señor. En el verso 28, si me sigue con la vista, hermanos, nosotros podemos ver de que la narrativa del texto nos muestra que acto seguido a esto el Señor Jesús utilizó una parábola. Nosotros sabemos de que el Señor Jesús utiliza parábolas ¿para qué? Para no revelarle la verdad a las personas. Nosotros podemos ver en la parábola del sembrador, después de que el Señor enseña esta parábola, va con sus discípulos y los discípulos le preguntan, hey, ¿qué significa esto? Y el Señor Jesús le dice, bueno, ustedes les he concedido las cosas del reino, pero a ellos se le habla por parábola para que viendo no vean, teniendo oído no oigan, no sea que se convierta y yo lo sane. Entonces, no solamente esto había sido mandato de Dios, sino que también había sido profetizado. Por esta razón, el Señor Jesús utiliza las parábolas. Entonces, en el verso 28, hermanos, nosotros podemos ver que se nos relata la historia de un padre con sus dos hijos. Al primero, nosotros vemos de que se le ordena ir a trabajar en la viña y aunque al principio se niega con rebeldía, luego se arrepiente y obedece. ¿Cuántos aquí de nosotros, hermanos, no se nos ha mandado a hacer algo? Y verdaderamente a veces no queremos. Pero después decimos, ¿saben qué? Sí, lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer por compromiso del pastor, no lo voy a hacer por compromiso del hermano, lo voy a hacer con compromiso a Dios. Oye, a mí me ha pasado a veces. Aquí, como dice el Señor Jesús, el que esté libre de pecado, que tira la primera, ¿cómo es?
que tira la primera piedra. Y a mí me ha pasado también. A veces te sientes cansado, tienes problemas, no sé, no quieres hablar con nadie y te mandan a hacer algo y dices, no, no quiero. No quiero servir, no quiero tratar bien a los demás, no quiero amar al prójimo. Pero luego cuando estás meditando y cuando estás razonando en la palabra de Dios, dices, ¿sabes qué? Al final sí, sí, lo voy a hacer. Y aquí eso es exactamente lo que podemos ver en el verso 28. Ese hijo, que el renegón, el cabezón, el que siempre andaba peleado con el padre, al final ese fue el que obedeció. Le dijo el padre, vete, porque el texto dice con rebeldía. Al final él fue, le dijo al padre, ¿sabes qué? No voy a ir a la viña, pero luego arrepentido, dice que obedeció y fue. Pero es en la segunda respuesta, hermanos, del segundo hijo donde vemos cómo se retrata la religiosidad, porque no olvidemos de que Jesús está hablando en el contexto de lo que estaba sucediendo, de los religiosos de su época. Aquí Jesús no se había ido para otro lugar, no estaba en otra sinagoga, no, él estaba ahí mismo con ellos, simplemente les relata esta parábola. Pero en la segunda respuesta, hermanos, nosotros vemos que el segundo hijo muestra esa religiosidad, es decir, la apariencia. La apariencia, aquel que dice con respeto, sí, Señor, aquí yo estoy, aquí yo voy, pero cuyas acciones, hermanos, cuyas acciones demuestran que jamás tuvo la intención de mover un solo dedo por su padre. Muchas personas, hermanos, podemos aparentar cualquier cosa, ¿eh? Pero por dentro no queremos mover un dedo por el reino. Y esto hablando en sentido general. ¿Cuántas iglesias alrededor del mundo, hermanos? Alrededor del mundo. ¿Cuántas iglesias las personas no van? Sí, y van, llegan media hora temprano y no está, no, y ojo, paréntesis, no, tenemos que llegar temprano. Pero estoy hablando de estas personas en extremo, los religiosos. Los que llegan y dicen que ayunan, no sé, 41 días, los que te dicen que oran como media hora o 2 horas al día, los que tú ves que tienen un conocimiento de teología increíble. Pero hermanos, internamente, siempre se están oponiendo a la voluntad de Dios. No quieren mover un dedo por el reino, quieren aparentar porque les gusta que los demás los admiren y les digan, oye, mira, aquel es santo, ¿eh? Ya que él fue ya al tercer cielo, bajó y ya le dieron hasta el cuerpo glorificado con la corona y con las alas. Pero nosotros vemos aquí un contraste increíble de cómo una persona rebelde, lo vil y lo menospreciado del mundo, como dice 1 Corintios capítulo 1, cómo lo vil y lo menospreciado del mundo es lo que Dios escoge para avergonzar a quién, a los sabios, hermanos. Todos nosotros aquí vinimos, hermanos, de una vida, vamos, el nombre que usted le quiera poner. Aquí yo creo que la mayoría de nosotros no nacimos en lugares cristianos. Algunos sí. ¿Pero influyó eso en la vida suya y en la vida mía? No creo, porque si hubiera influido, usted se hubiera mantenido santo por el resto de su vida. Pero no sucedió así. Entonces, cuando Dios o el Señor Jesús habla acerca de esta parábola, está haciendo ese contraste de personas que verdaderamente eran rebeldes. Usted y yo éramos rebeldes. ¿Cuántas veces nosotros no caímos en pecado? ¿Cuántas veces nosotros no nos deleitábamos en el pecado antes? Pero gracias a Dios, hermanos, como dice el apóstol Juan, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Gracias a Dios es que nosotros venimos como ese hijo primero, arrepentido. Gracias a Dios no nos quedamos en la religiosidad. Porque de ser de otra manera, hermanos, yo no sé si nosotros estuviéramos aquí. O estuviéramos por ahí, no sé, en una iglesia de allá hablando en lengua, o, o brincando, saltando, pero por dentro estuviéramos muertos. Y el día que tuviéramos la cita con la muerte, cuando vayamos a la presencia de Dios, nosotros pensando de que vamos a ser salvos, y en realidad Dios nos va a decir, no, ni tengo tu nombre aquí en el libro de la vida, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Pero nosotros vemos que la enseñanza aquí, hermanos, es básicamente paradójica, es un contraste increíble. El arrepentido y el religioso.
el que jamás tuvo la intención de mover un dedo por su padre. En el versículo 29, hermanos, ya estamos terminando, nosotros podemos ver de que ese hijo rebelde es el que termina arrepentido. Aquel que internamente se contristó de corazón al comprender que su desobediencia al Padre estaba mal, sintiendo este profundo pesar en su interior. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado si verdaderamente usted le está fallando a Dios y ha sentido ese contristamiento de corazón? Si hay algo que nosotros como cristianos nos debe, ¿cómo podría decir esa palabra? Identificar. Si hay algo que a nosotros como cristianos nos identifica, es que nosotros nos arrepentimos, ¿eh? Tarde o temprano, y no somos perfectos, aquí no estamos hablando de perfección, pero cuando el cristiano verdaderamente comete un error, el cristiano debe arrepentirse, ¿eh? Si hay personas que no se arrepienten, déjeme decirle que hay un problema ahí. Y lo más probable es que esa persona, si esa persona no tiene el deseo, si esa persona no tiene el deseo de arrepentirse y se complace o le gusta o se deleita vivir en la condición o en el pecado que ha caído, déjeme decirle que lo más probable es que esa persona no haya sido salva, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón que le redarguye su conciencia para decirle, lo que hiciste está mal. Tenemos una conciencia que nos dice lo que está mal, pero una cosa es que la conciencia nos dicte lo que está mal y otra cosa es que el Espíritu Santo te redarguya a tu conciencia. Y muchas veces, hermanos, nosotros no podemos llegar a ese arrepentimiento por ese mismo problema, porque hay algo interno en el corazón, es ese orgullo interno que no nos permite verdaderamente reconocer que estamos mal. Pero sin embargo, en el verso 29 nosotros vemos que el hijo es el que termina, el rebelde, es el que termina arrepentido. En el versículo 30, hermanos, si seguimos leyendo y con la vista, ya aquí nosotros en el 30 tenemos la respuesta del otro hijo, el santo, el sabio, el devoto, hermanos, aquel que actúa como si ya tuviera la sala y la corona, hermanos. El religioso puro, aquel que aparenta amar a Dios con sus labios, pero que con sus hechos lo niega. El que asegura, hermanos, que no peca y que pretende salvarse por su propia justicia. Ese es el del verso 30. Está de más decir de que nosotros hemos visto ese tipo de personas a lo largo de nuestro caminar con el Señor, incluso antes de eso. Cualquier religión que aparente, cualquier religión que aparente ser devoto y que verdaderamente no reconozca, como dice Pablo en Efesios 2, de que nosotros en otro tiempo éramos esclavos de nuestros deleites, nuestras concupiscencias. Cuando usted ve a una persona que dice, no, yo estoy seguro de que yo soy salvo, pero que no reconozca que haya sido pecador, hay un orgullo increíble, ¿eh? Porque yo como cristiano reconozco que soy salvo, pero yo no voy a decir de que yo soy bueno. No, bueno en realidad para bueno Cristo, que fue el que murió y dio su vida por mí. Yo no soy bueno. Como digo algunas veces, tenemos cualidades e intenciones buenas, claro, pero no es que somos buenos del todo. Para bueno Dios, hermanos. Entonces en el versículo 30 tenemos la respuesta de este hijo, el santo, ¿no? El religioso. Este hijo, hermanos, es el vivo retrato, por eso Jesús utiliza la parábola. Recordemos que parábola significa poner dos cosas al lado para hacer una comparación. Es decir, una real para hacer una comparación con algo que es espiritual. Y lo que Jesús literalmente está haciendo aquí es que está utilizando esta historia y está hablando de aquel hijo que no se ha arrepentido, aquel religioso, para compararlo con ¿qué? Con la élite religiosa de su momento. De su momento. Los fariseos, hermanos, como dijo el Señor Jesús en una ocasión, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están blancos, tan limpios, todo bien bonito. Dice, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, ¿eh? El Señor Jesús fue crudo en algunas ocasiones. Hoy en día la generación de nosotros, tú le dices esas cosas y no, cuidado, brother. Te lloran y que te dicen que tú eres machista y que te dicen que tú eres un religioso. ¿Cómo tú vas a hablarle así a las personas? Pero hermanos, verdaderamente el Evangelio trata de arrepentimiento y fe. Tú no puedes llevar a alguien al arrepentimiento si tú no le dices la verdad. Y como decimos en mi país, yo sé que en el país de ustedes a lo mejor también lo dicen, la verdad duele. La verdad duele. Entonces, claro, Jesús, siendo la verdad, cuando se enfrenta con estas personas, es obvio que las personas los inquietaba, no les gustaba. Estas personas eran hombres con vestiduras impecables,
eran los expertos en teología, hermanos, pero con el corazón seco. Decían, sí, Señor, a cada mandamiento, los enseñaban a las personas, pero cuando el Padre les envió a su Hijo, ellos mismos fueron los que lo apedrearon, que de hecho Jesús utiliza otra parábola. El Señor Jesús utiliza otra parábola. Ahí, no sé si ustedes vieron una historia, estamos terminando. Hay una noticia que fue real, que sucedió hace como 2 semanas atrás. Un hombre, él era teólogo, una persona estudiosa. Esta persona se dedicaba a, no sé si era como a hablar con los niños que habían sufrido violencia por sus padres, que de hecho muchos de sus padres también eran cristianos, pero sí maltrataban a sus hijos y hacían muchas cosas con ellos. Para hacer el cuento tan largo, este hombre era cristiano, aparentemente. Este hombre se suicidó y él dejó una carta, y en esa carta él decía que si existía el cielo y el infierno, cuando él muriera, él iba a ir delante de Dios y le iba a dar un puñetazo en la cara. Pues ¿cómo es posible que Dios permitiera de que los niños pasaran por todo ese tipo de situaciones? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros en vida, hermanos, podemos aparentar cualquier cosa. Podemos ser como ese hombre, podemos ser como los religiosos, pero al mismo tiempo podemos estar luchando en contra de Dios, ¿eh? Podemos estar luchando en contra de su palabra, podemos estar luchando en contra de su voluntad. Y como bien dice Pablo en 1 Corintios, creo que es en el capítulo 9, dice, no sea que yo venga a ser heraldo y yo le haya enseñado a todas las personas y al final de la carrera yo venga a ser descalificado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? De que la religiosidad es literalmente un traje. Es un traje, hermanos. Es algo externo. Se puede ver bien bonito por fuera, pero si usted no examina lo que hay en su corazón, si usted no medita, si usted verdaderamente no piensa en las cosas de Dios, en si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, en qué cosas usted puede hacer para mejorar, si usted verdaderamente necesita arrepentirse, usted puede vivir toda la vida tranquilo y podemos aparentar muchas cosas, ¿eh? Y así conozco yo a muchas personas, a muchos, ¿eh? Pero va a llegar un momento en que lo que va a haber dentro de su corazón se va a manifestar. El bautismo de Juan, ¿por qué era necesario? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta a ellos? ¿Por qué el bautismo de Juan era el símbolo? Todavía el Espíritu Santo no había venido. El bautismo de Juan o el bautismo en agua es el símbolo de lo que ya ocurrió en el corazón de la persona. Una persona que tenga, y ojo, hay excepciones, tenemos el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no le iban a quitar los clavos y no le iban a decir, ven que te vamos a bautizar. No, es obvio que él no podía. Y si usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las personas son salvas por fe, no por los sacramentos. Pero, aquí viene el pero, cuando una persona tiene la posibilidad de bautizarse y no lo quiere hacer, ahí hay un problema interno y eso se le llama desobediencia y rebeldía. Mateo capítulo 28. ¿Por qué usted cree que Jesús le preguntó a ellos si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Porque el mismo Jesús sabía, y el mismo Juan el Bautista y todos sus discípulos, de que el bautismo era simplemente la manifestación de lo que el Espíritu Santo había hecho ya en el corazón de la persona. Era el declarar de que yo soy creyente, yo creo en Cristo, creo en el Mesías. Pero una persona que dice que no necesita bautizarse, pero sí puede venir a la iglesia y puede participar y todo eso, esa persona está en rebeldía. Y esa persona verdaderamente no ha nacido de nuevo, hermanos. O puede ser incluso por ignorancia. Pero si nosotros les explicamos lo que significa y aún así no se quiere bautizar, esa persona está en rebeldía. Por lo tanto, no ha nacido de nuevo. Entonces el Señor Jesús se los preguntó. Claro, a ellos no les convenía. Número uno, porque ellos no habían nacido de nuevo. Y por otro lado, porque sabía que se iban a meter en problemas. Por eso dijeron, ¿saben qué? Mejor ni decimos nada. Nos callamos. En el versículo 31, hermanos, si seguimos ahí con la vista, nosotros podemos ver que el Señor Jesús le vuelve a lanzar otra pregunta. Después de haberle dicho lo de Juan el Bautista, y vemos ahora que está en el contexto de la parábola, en el verso 31 nosotros podemos ver que el Señor Jesús le lanza otra pregunta comprometedora, hermanos. Le dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos? ¿El que se arrepintió o el otro que dijo que iba a ir y al final no fue?
Bueno, lo interesante, hermanos, es que ellos sí sabían la respuesta, como habíamos dicho al principio. Ellos sí sabían la respuesta, la respondieron de inmediato porque reconocían perfectamente que aquel que se creía más santo había quebrantado la ley moral de Dios. Dijo mentira. Está en el Decálogo. Dijo mentira. Entonces ellos, claro, conocían la ley, conocían la palabra de Dios y ellos pudieron identificar que el que había cometido el error era el que había mentido. Ahora, para Jesús eso era algo nuevo, por supuesto que no. Por supuesto que no. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, que nosotros podemos notar. El verdadero arrepentimiento, hermanos, el verdadero arrepentimiento del hombre siempre, 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 siempre está ligado a la voluntad de Dios. Siempre. La voluntad de Dios, dice Pablo, ¿quién ha resistido su voluntad? Para empezar, la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Mire, le voy a poner un ejemplo. Esta es su voluntad y esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios coge bien y le hace así, mire. Y si lo quiere mover para acá, lo va a mover para acá. Y si lo va a mover para acá, lo va a mover para acá. Imagínese usted cuando maneja un estándar. Usted coge el stick y le hace así, le pone la mano arriba y lo mueve para aquí, para allá. Pues así mismo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, siempre, siempre va a estar ligada al arrepentimiento. Siempre. Es cierto que la persona tiene su parte responsable, como el escuchar la palabra, el meditar en ella. Pero al final del día es Dios en su voluntad quien va a mover a esa persona al arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que proviene de Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación, algo de lo cual no hay que avergonzarse. Dice, pero la tristeza que proviene del mundo, dice, produce muerte. Al final del día, hermanos, el arrepentimiento viene por la voluntad de Dios, porque así Dios lo quiso. Hay algunos que son más cabezaduras que otros, es cierto. A mí me tomó como 10 años. Iba yo, lo he dicho aquí en varias ocasiones, yo iba en Cuba a una iglesia, pero nunca había nacido de nuevo. Y salía, iba a la iglesia todos los domingos, y algunos sábados cuando hacían culto, y yo bien contento, pero nunca. Pasó un tiempo, me aparté de la iglesia, volví al mundo. Tengo que pasar más de 10 años, hermanos, que fue cuando vine aquí a Estados Unidos que verdaderamente pude alinearme con la voluntad de Dios. Ahora es obvio que Dios tiene su tiempo determinado para cada quien, pero eso no exime o no quita que nosotros somos responsables también. Somos responsables. Entonces nosotros podemos ver aquí, hermanos, algo interesante, que el verdadero arrepentimiento siempre está ligado a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos vivir constantemente haciendo falta, cometiendo errores, haciendo cosas malas, sin amar al prójimo, sin amar a Dios. Nosotros no podemos hacer ninguno de esos mandamientos si no llevan arrepentimiento. Porque si yo verdaderamente me he arrepentido, yo sé que cuando le fallo a mi prójimo, al final el Espíritu Santo, que es Dios, es quien me va a redarguir y me va a llevar a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? De que esté en paz con los hombres, como dice Pablo. Si yo le fallo a Dios por cualquier pecado, cualquier falta que yo haya hecho, cualquiera, la que sea, al final del día es el Espíritu Santo que me va a decir, oye, hiciste las cosas mal, y ahí es cuando la persona dice, ¿sabes qué, Señor? Sí es cierto. Y vas y te arrepientes. A diferencia de una persona que no haya nacido de nuevo, hermanos. En el mismo verso 31, después de que ellos le responden, nosotros podemos ver de que el Señor Jesús le da la interpretación directa de esta parábola. Le demuestra, hermanos, a ellos de que ellos mismos eran peores que los pecadores. Ellos mismos eran peores que los pecadores. ¿Por qué? Porque las rameras y los publicanos eran las personas que eran rechazados por la sociedad. Por un lado, los publicanos, por ejemplo, Mateo o Leví, conocido en los evangelios sinópticos, Mateo era publicano. Él recaudaba impuestos. Nosotros sabemos de que por la sociedad judía ellos eran rechazados. ¿Por qué? Porque a veces se aprovechaban y le quitaban más a la gente. Y luego tenemos que las rameras, las mujeres que se prostituían, que daban su cuerpo, y para la sociedad esas eran las personas más bajas que podía haber. Porque para un judío la pureza sexual era algo primordial. De hecho, para nosotros debe ser también. No es como que solamente para ellos. Pero en el contexto que Jesús está hablando, la pureza sexual es sobre algo, imagínate, Adán y Eva, lo creó Dios, se unirán en una sola carne. Entonces, claro,
tanto el publicano como la ramera eran rechazados por los escribas y fariseos. No, ellos no querían ver, nosotros somos aquí los santos, aquí somos los buenos, los que hacemos la voluntad de Dios, y yo no puedo andar juntándome con esa gente. Pero nosotros vemos en otras ocasiones cómo el mismo Señor Jesús se juntaba con ellos. De hecho, lo criticaron en varias ocasiones. Pero Jesús aquí le vuelve la tortilla, hermanos. Aquí el Señor Jesús le vuelca la tortilla. Mientras que los religiosos tenían esa fachada de santidad, hermanos, su corazón estaba endurecido. Los publicanos y las rameras tenían esta fachada de aspecto de pecado, pero con un corazón, hermanos, dispuesto a ser transformado. Dispuesto a ser transformado. Usted puede ser la peor persona del mundo, pero si usted en su corazón hay una pizca de humildad, pues aquí todo el mundo puede ser humilde. Si en su corazón hay una pizca de humildad para reconocer que lo que usted está haciendo está mal, hay chance de que Dios pueda trabajar en su vida. Pero si usted en su corazón puede aparentar lo que usted quiera y es orgulloso, déjeme decirle que mira lo que le pasó a Satanás. Así que en el verso 32 nosotros podemos ver que el texto dice, porque a vosotros vino Juan el Bautista en camino de justicia, es decir, de obediencia y de santidad, dice, y no le creyeron. Dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, ustedes, viendo esto, dice, no se arrepintieron después para creerle. Una persona, hermanos, puede estar expuesta a la verdad, puede tener a Dios mismo, puede bajar ahora mismo, y si en el corazón de esa persona hay orgullo, aunque Dios baje ahí, esa persona se va a convertir. No va a suceder. Por eso tiene que ser Dios quien trabaje en el corazón de la persona para cuando llegue el momento exacto, ese corazón pueda ser quebrantado y esa persona se puede arrepentir. Y lleva un proceso. Hay personas que sucede de la noche a la mañana. Le predicas el evangelio y pum, y de momento un día para otro ya se convierten. Pero el problema aquí es de que cuando esa persona se convierte así rápido es porque ya Dios venía trabajando con ella también. Y simplemente, como dice Pablo, uno regó, el otro sembró y a usted le tocó recoger. Claro, le tocó recoger el crecimiento que Dios fue el que dio, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí de que lo que Juan el Bautista predicaba era más efectivo para las personas que eran consideradas pecadoras dentro de la sociedad. Es decir, frente a la sociedad judía, a los santos, los más pecadores, en realidad, el evangelio fue más efectivo en ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían más cosas de que arrepentirse. Dice el Señor Jesús en una ocasión, ¿cómo dice el texto? El que mucho se le perdona, mucho ama, y el que poco se le perdona, poco ama. Así es. ¿Cuántos pecados no tenían esas personas por ser perdonados? ¿Cuántos pecados esas personas no reconocían y pensaban y decían, uff, tengo mi vida atormentada porque hice esto, porque hago aquello? Pero en el Señor Jesús encontraron ellos paz, salvación, redención, santificación. Algo que no iban a encontrar los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos le iban a transmitir solamente conocimiento, y para colmo era un conocimiento malo, mixteado con falsedad, con mentira. Pero el conocimiento de la verdad era puro, y ese conocimiento puro fue el que pudo llegar al corazón de esas personas y fue efectivo al punto de que hubieron más conversiones, que por cierto, en el contexto que está hablando Jesús, no solamente eran judíos lo que habían, eran también gentiles. Eran también gentiles. Rahab la ramera, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ella no era judía. Pero sin embargo vemos que se convirtió. Entonces, ¿cuál era la justicia, hermanos? ¿Cuál era la justicia de la que Juan el Bautista predicaba que hizo que esas personas se arrepintieran? Sencillo. La revelación de que el Cordero de Dios, preparado antes de la fundación del mundo, vendría a quitar la ira de Dios y cargar sobre sus propios hombros todos nuestros pecados. Eso es lo que Juan el Bautista predicaba. Así que, para terminar, hermanos, me gustaría compartir 3 puntos prácticos rápidos. Y quiero que nos quedemos con esto antes de despedirnos. Número 1, la fe real se demuestra con obediencia y no con apariencia. Mediten eso
Nosotros aquí venimos a la iglesia no por compromiso, yo no vengo por compromiso del pastor, aunque ciertamente es un compromiso con él y con todos ustedes aquí, porque para eso sirvo. Pero primordialmente mi compromiso con el de arriba. Y de hecho, si hoy por hoy yo estoy aquí, estoy de pie, pese a todos los problemas que yo pueda tener y los problemas que ustedes puedan tener, es por Dios, no es por otra cosa. Entonces, nuestra fe, hermanos, nuestra fe, si verdaderamente tenemos una fe real, debe producir obediencia, pero no apariencia. Punto número 2. El orgullo, hermanos, es el mayor obstáculo para la salvación. Vamos a hablar en dos contextos rápidos. El que no es creyente y el que es creyente. El que no es creyente, cuando una persona es orgullosa, mínima vez va a ser redarguido por el Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo sencillo, lo que estudiamos hoy, los religiosos. Un orgullo increíble. Pero, si hablamos dentro de la iglesia, a veces nosotros podemos tener un orgullo metido ahí, hermano, que es como una piedra de esa así de este tamaño, que no nos permite a nosotros avanzar, ¿eh? Quebramos los conflictos, las relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el orgullo es el mayor obstáculo para la salvación. Y dentro del ámbito cristiano, dentro de la iglesia, para la santificación, hermanos. Porque el estar en paz los unos con los otros es parte de la santificación, ¿eh? Y punto número 3, para terminar, el arrepentimiento nos alinea con la verdadera voluntad de Dios. Usted quiere estar en paz, no solamente con Dios, sino tener en paz su conciencia todos los días. Póngase a pensar que si usted hizo algo malo, tiene que pedirle perdón a Dios y a la persona que usted le hizo el agravio. El mismo Señor Jesús lo dijo, hermanos. Si tienes algo en contra de tu hermano y vas a echar tu ofrenda al altar, antes de echar tu ofrenda, mejor déjala ahí, ve y ponte a cuenta con él. Y ya luego que te hayas arreglado con él, entonces ven y trae tu ofrenda. Pablo en muchas ocasiones lo dijo. Traten de estar bien los unos con los otros. ¿Para qué? Para que su conciencia no los acuse de nada. Y puedan estar en paz con Dios. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, siempre nos alinea con la verdadera voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que todos nosotros vivamos en armonía y que nosotros estemos alineados con su voluntad. Porque al final del día, hermanos, cuando nosotros nos muramos aquí, si yo tengo algo en contra suya, adivine qué, a usted lo voy a ver allá arriba. Ni yo me voy a escapar de usted, ni usted se va a escapar de mí. No, tenemos que estar en paz los unos con los otros. Amén. Así que vamos a hacer una corta oración, hermanos. Meditemos en lo que hemos estudiado en esta tarde y recordemos que la religiosidad, hermanos, el orgullo, lo externo, eso no ayuda, no nos santifica y no nos salva. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros y gracias, Señor, nuevamente por estudiar tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que el orgullo es algo que, una enfermedad bien grave en el corazón, como dice también en la escritura, en otro lado, de que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Oramos, Señor, para que cualquier rastro de orgullo o conflicto interno que tengamos, tu Espíritu Santo nos redarguya y nos guíe a hacer tu voluntad, que es el arrepentirnos, Señor, y estar en paz los unos con nosotros y tener nuestra conciencia tranquila y limpia delante de ti. Oramos, Señor, para que este mensaje haya sido de bendición y beneficio para nuestras vidas y también para que a través de este mensaje bendiga, Señor, las vidas de aquellas personas que nos miran a través de las redes sociales. Bendice a mis hermanos que están aquí y también a aquellos, Señor, que no han podido venir. Oro para que sigas bendiciendo sus vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en sus corazones. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.